¿Qué tal? Buen día. Eh, Mi nombre es Francisco Alvarado. Soy el jefe de la carrera de Administración en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y le doy la bienvenida. Veo que todavía están ingresando a la sala, pero voy a aprovechar unos minutos para presentar a nuestro ponente de hoy en el webinar El poder de los datos para la toma de decisiones. Les presento a Fernando Pase. Fernando tiene un MBA por Manchester Business School. Es partner de FIS Ventures, que es un fondo de capitales. También ha sido partner de Up People, vicepresidente de Corporate Development and Process en Urbano Express Holding, y actualmente también es docente de importantes universidades en el país, pero también en Letonia. Él es docente en la universidad en Riga Technical University y tiene una amplia experiencia en el desarrollo de negocios y evaluación de proyectos de inversión. Tengo el gusto y la oportunidad de conocerlo ya de varios años a Fernando, y conozco de muy de cerca su performance profesional y académica. Así que estamos en Cayetano, estamos muy contentos de que el día de hoy Fernando nos pueda acompañar en este webinar. Este webinar forma parte digamos, de un paquete de webinars que estamos desarrollando, y Fernando estará a cargo de un curso muy importante que estamos ofreciendo en el programa de educación continua de la Facultad de Salud Pública y Administración de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que se llama Desarrollo de Modelos de Negocio, Innovación y Transformación Digital, que es básicamente el core y la expertise que tiene Fernando, y que lo va a compartir sus experiencias en este curso que estaremos brindando en el mes de agosto. Eh, Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos. Sé que estás con el cambio horario, así que genial que nos puedas acompañar esta mañana a todos nosotros, y estamos atentos a escucharte. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Xiomara. Agradezco mucho la oportunidad que me dan para poder conversar sobre un tema que me apasiona mucho, que es el uso de los datos para la toma de decisiones, ¿no? Esto como parte, digamos que una pequeña parte del curso de desarrollo de modelo de negocio, de innovación y transformación. He preparado una presentación que voy a compartir. Creo que ya se puede ver. Y digamos que el objetivo de esta sesión es hacer una introducción sobre cómo los datos tienen una vital importancia, sobre todo en el ambiente tan volátil y cambiante empresarial, cómo las decisiones ahora más que nunca tienen un impacto realmente relevante para las organizaciones en un entorno muy competitivo. Me gustaría empezar, digamos que dando una referencia sobre cómo las decisiones se pueden tomar a través de los datos, ¿no? Y esto creo que es una buena introducción dentro del modelamiento de negocio, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener siempre tres, eh, tres pasos que podemos seguir, ¿no? Digamos que el primero que podemos hacer con los datos es filtrarlos o recolectarlos. Ahí se darán cuenta por mi letra, que soy ingeniero, filtrar o recolectar, ¿no? Segundo paso que podemos hacer con los datos es procesarlos. Y el tercer paso que podemos hacer con los datos ya para tomar decisiones es poder interpretarlos. Entonces, si yo tuviera que hacer un resumen sobre cómo se pudiera ver esto, digamos que en la vida real, podría dar este siguiente ejemplo, ¿no? Digamos que nosotros queremos tomar una decisión, eh, digamos que queremos aumentar la rentabilidad del sector retail, de nuestro negocio, ¿no? Entonces, para buscar información, vamos a buscar información e investigación tanto de fuentes públicas como de fuentes privadas, que tenemos acceso a algún tipo de base de datos, ¿no? Entonces, al momento de hacer eso, podemos tener, digamos que 1 gigabyte de información que hemos recolectado.
Y definitivamente no toda la información que es pública nos va a servir. Mucha de esta información nosotros vamos a tener que filtrarla de cierta manera. Pero ¿cuáles son estos criterios que podemos utilizar para filtrar la información? Pues es justamente lo que vamos a ver dentro del curso. Pero una vez que filtramos la información, probablemente tengamos una base de datos que puede ser en cierta forma abrumante. Pero ¿cuál es el siguiente paso que podemos seguir? El siguiente paso que podemos seguir es procesarla. Pero ¿cómo procesamos la información? Ahí lo que nosotros tenemos que buscar son patrones comunes para poder clasificar o poder hallar, digamos que, variables que nos permita alinear este tipo de información y poder, digamos que, digerirla, ¿no? De este gigabyte, digamos que lo podemos pasar a 100 megabytes, ¿no? En este caso, si estamos buscando formas de poder hacer más rentable, digamos que nuestro negocio retail, en nuestra empresa, probablemente la forma de procesar la información pudiera ser por SKUs, por tipo de clientes, tal vez tengamos algún tipo de indicador o variable financiera. Pero para tomar información, vamos a tener que interpretar todo lo previo. Y acá es donde de 100 megabytes podemos pasar, digamos que a 100K, ¿no? Probablemente sea una o dos líneas. Y la decisión puede ser, vamos a invertir en tal sector, vamos a lanzar nuevos productos o vamos a mantenernos tranquilos sin hacer nada hasta poder, digamos que, recabar más información, ¿no? El curso, lo que pretendemos hacer es llegar a esta parte. Para este webinar, lo que yo quiero conversar con ustedes es principalmente los dos primeros pasos, ¿no? Ahora, muchas veces se piensa que para poder tomar una buena decisión utilizando data, el software, el ERP, la inteligencia artificial, digamos que nos va a poder solucionar los problemas. Pero de mi experiencia, esto no es así. Porque cuando queremos tomar decisiones, hay varias variables que podemos tomar en cuenta, pero creo que hay dos que son muy importantes, ¿no? Una es la decisión, ¿no? El deseo, o digamos que tengo la información, tengo la data, pero voy a tomar la decisión, sí o no. Y muchas veces esto depende del timing. Y la decisión está un poco relacionado al carácter, ¿no? Cualquier cosa que les diga que se pueda parecer a la realidad es pura coincidencia. Seguramente ustedes deben haber visto en las organizaciones que muchas veces las decisiones pudieran parecer obvias, pero no se toman. Muchas veces podemos tener, digamos que trabajadores o colaboradores que dicen, ok, yo si estuviera en esa posición tomaría tal decisión porque sería muy fácil implementar. Esto está muy relacionado a la cultura. Si tú tienes una cultura que no promueve la innovación, que no promueve la transformación, por más que tengas todos los datos necesarios para poder tomar una decisión que pareciera adecuada, pues no se va a hacer, ¿no? Entonces, digamos que la cultura es una variable muy importante a tomar decisión, ¿no? Quiero tomar la decisión, ok, tengo temor, ¿qué es lo que pueda pasar? Y si tomo esa decisión y no funciona, ya acabó digamos que mi tiempo en esta organización, o esta decisión puede ser parte de un aprendizaje que yo puedo ir tomando y que la organización lo valora, ¿no? El segundo es el timing. ¿Qué quiere decir? Tomar la decisión en el momento adecuado. Y digamos que hay un caso muy relevante, y creo que ha sido de mucho estudio, el inicio de la pandemia, ¿no? Al inicio de la pandemia, que en nuestro país vimos que había un aumento tremendo en el consumo de productos de higiene o de limpieza, ¿no? Alcohol medicinal o papeles higiénicos, ¿no? Digamos que había desabastecimiento, ¿no? Entonces la pregunta que yo me hago es, si digamos que el tema de la pandemia
me acuerdo mucho en marzo creo que fue el 20 de marzo del 2020, porque justamente estaba yendo a comprar las compras de la semana y vi una cola inmensa, ¿no? Mi esposa me dijo, oye, compra papel higiénico y compra medicinal por si acaso, ¿no? Pero si nosotros veíamos en otros continentes, ¿no? Como Asia, ¿no? Que ya se veía digamos que, estos desabastecimientos y que estos productos, digamos que de limpieza, aumentaban en su consumo. Entonces, ¿por qué teníamos esa decisión, esa información? Porque algunas empresas no tomaron la decisión de abastecerse aún más, ¿no? Entonces, sepan que las decisiones, si bien podemos analizarlas con data, podemos utilizar software, podemos utilizar herramientas, siempre las variables cualitativas que yo estoy llamando como cultura o como timing, que son muy importantes. Va a depender mucho del liderazgo. Hay líderes que toman decisiones en el momento justo y toman cierto riesgo, ¿no? Entonces, eso nunca se va a suplir, ¿no? Ahora, dicho, dicho esto, ¿por qué yo estoy hablando de todos estos puntos, ¿no? ¿Por qué deberían escucharme, ¿no? Entonces, acá lo que he preparado es un pequeño resumen de mi perfil, ¿no? Y ahorita estoy tratando de borrar todo ello. Y como ven, tengo todavía que revisar el manual del Zoom. Pero he tenido la suerte de poder implementar lo que yo les estoy diciendo en diferentes empresas, en diferentes industrias. Y los datos, digamos que siempre han tomado un punto importante dentro de esta implementación para mí. Pero siempre las variables cualitativas han sido las más relevantes. Muchas veces los datos. Y una de las cosas que también son muy relevantes al momento de utilizarlos es que las empresas no tienen datos, ¿no? Entonces, Fernando, ¿cómo me dices que hay que tomar decisiones basadas en datos si mi empresa no se registra? Si en mi empresa tenemos software bastante complicados, pero seguimos utilizando el Excel, ¿no? Entonces, esos puntos son bastante importantes y es por eso que he estructurado la presentación de esta manera, ¿no? Entonces, quiero hablar rápidamente sobre cómo se pueden tomar decisiones con datos, ejemplos actuales de éxito que ustedes pueden tomar como referencia para ver cómo se puede implementar estas decisiones y tener un impacto bastante interesante. Podemos tener buenas prácticas eh, y herramientas que generalmente se utilizan en estas situaciones y finalmente vamos a tener un espacio para 30 minutos, ¿no? Sepan que durante mi presentación ustedes pueden hacer preguntas durante toda la sesión, ¿no? Me gustaría saber, y ya saben que las preguntas ustedes las pueden hacer en el chat, pero lo más relevante es lo siguiente, ¿no? ¿Cómo fundamentamos estas decisiones? Más aún, sepan con lo que he dicho al inicio, ¿no? Que para tomar las decisiones tienes que tener las ganas, tienes que tener el contexto, tienes que tener el timing. Y muchas veces el timing es muy difícil de ubicarlo cuando está pasando. Pero sepan que cada vez las empresas utilizan más el análisis de datos para tomar decisiones, más aún ahora con herramientas de inteligencia artificial, que es un punto que vamos a desarrollar particularmente en una sesión del curso. Vamos a ver cómo el procesamiento de datos se puede hacer mucho más escalable, mucho más exponencial. Pero previo a que nosotros podamos utilizar cualquier herramienta de inteligencia artificial, lo que primero nosotros que tenemos que hacernos la pregunta es lo siguiente, ¿no? ¿Dónde estoy hoy y dónde me gustaría estar, ¿no? En un futuro? Entonces, de mi experiencia, lo que yo he visto es que este futuro a veces no se cuantifica. ¿Y a qué me refiero cuantificar, no? Entonces, acá, digamos que algunas organizaciones se ponen demasiado detallista, pero yo siempre recomiendo empezar con algo básico, ¿no? Que podemos empezar
con algo, por ejemplo, relacionado a las ventas. Digamos que ahora estamos teniendo X ventas, ¿no? Y digamos que en un futuro, y ese futuro siempre es importante poder cuantificarlo, porque si no le ponemos un plazo, probablemente no lo vamos a cumplir, ¿no? Estamos hablando de 1 año, de 2 años, va a depender. Pero digamos que si nosotros queremos aumentar en un 50% nuestras ventas, ¿qué tenemos que hacer? Entonces hay diferentes caminos que nosotros podemos tomar. Realmente las empresas se enfocan en tres cosas para poder aumentar las ventas, ¿no? Pero vamos a enfocar en dos principales, ¿no? La primera está relacionada al precio. La segunda está relacionado al cliente. Ahora, muchas veces se dice, ok, pero ¿cómo podemos conocer lo que el cliente quiere, puede necesitar o puede requerir en un futuro, ¿no? Y es acá donde el poder de los datos nos ayuda de manera muy grande en la actualidad, y más aún con herramientas o con plataformas relacionadas a las redes sociales. Las redes sociales es un gran habilitador para el uso de datos. Me acuerdo yo hace 20 años, ¿no? Cuando recién salí a la universidad, para poder hacer estas investigaciones, por lo general necesitabas mucha inversión inicial o mucho equipo, mucha gente que pudiera hacer estos, digamos que focus group. Pero ahora, con el uso de las redes sociales y con herramientas de manejo de datos, uno de ellos puede ser la inteligencia artificial o el machine learning, nosotros podemos conocer dos variables fundamentales que yo siempre recomiendo utilizar para conocer más del cliente. La primera, que es el estilo de vida, y el segundo, que son los patrones de consumo. ¿Qué cosas son los patrones de consumo? Esos están relacionados a la frecuencia de compra y la cantidad. Por ejemplo, cuando recién empezó la pandemia, antes en promedio la familia peruana iba al supermercado o al mercado o al puesto un promedio de 4 a 5 veces, eh, entre 4 a 7 veces por mes, ¿no? Y digamos que se gastaba X soles. Esto durante la pandemia bajó de 4 o 7 veces por mes a 1 o 1,5 en promedio, ¿no? Y los invito a recordar cómo eran esas épocas, pero me acuerdo que yo al inicio creo que tenía que disfrazarme y parecía como que estaba en un mundo post-apocalíptico con máscara y todo ello, ¿no? Pero la pregunta que me gustaría hacerles es, ¿ustedes creen que en promedio la gente compró más o menos alimentos, bebidas, solamente yendo una vez al supermercado en vez de 7 antes, ¿no? Entonces yo inicialmente pensaba que no, que era realmente que voy a comprar mucho menos. Pero niveles de ventas aumentaron, ¿no? La cantidad de productos que una persona consumía al ir al supermercado aumentó. Y es por eso que las empresas de consumo masivo, y les pido que hagan bastante memoria, estamos hablando, digamos que 2020, 2021 en los supermercados. Si ustedes ven, rápidamente las empresas de consumo masivo adaptaron a este cambio y empezaron a sacar productos de mayor volumen. Antes la bolsa de arroz que encontrabas de 1 kilo, ahora ya lo encontrabas a 2 kilos o 1,5 kilos. Los envases de leche aumentaron de tamaño, ¿no? Entonces todo esto respondiendo a estos cambios, ¿no? Pero todo esto se da gracias a que hay datos que se están analizando. Obviamente, en empresas de consumo masivo, la cantidad de datos que se registran y sobre todo que se analizan es bastante considerable, ¿no? Entonces, esta parte de introducción lo que busca
es poder brindarles unos ejemplos sobre cuál es la relevancia que tienen el uso de datos, cómo estos te ayudan a poder optimizar recursos, optimizar tiempos y sobre todo poder impulsar el éxito empresarial a través de estas herramientas. Ahora, dentro de esta toma de decisiones y eficiencia de productividad, es un proceso que se tiene que seguir. Em, La perspectiva también puede ayudarnos a tomar decisiones. Sí, definitivamente que, o sea, en la toma de decisiones incluye diferentes tipos de variables. Entonces, es muy importante, es muy importante, Julio, que cuando tú hagas este tipo de análisis, puedas tener la mayor cantidad de datos que tú consideres que sea relevante. Si tú utilizas, por ejemplo, herramientas de inteligencia artificial o herramientas tipo regresión lineal o multivariable para poder realizar tus proyecciones, vas a ver que con cada puntos de información que tú puedas tener, tu proyección puede ser mejor. Pero una de las cosas que ahí yo te recomiendo es que cuando estés haciendo estas proyecciones, siempre te des un plazo para ir monitoreando cuál es el impacto que estás teniendo en tus decisiones. Por ejemplo, si antes el espacio que tú tenías, por ejemplo, si antes el espacio que tú tenías para poder monitorear una decisión era de un año, pues ahora probablemente lo tendrás que hacer cada mes o cada 2 meses, ¿no? Entonces, lo que ha cambiado, digamos que es el tiempo de seguimiento para la toma de decisiones, ¿no? Pero el proceso se mantiene igual. Ahora, ¿cuáles son las mejores prácticas para la toma de decisiones? Primero es que tienes que establecer objetivos claros y cuantificables. Si no sabes hacia dónde quieres ir, de manera cuantificable, quiere decir en tiempo y en resultados, ya sea de ventas, de participación de mercado, o si tu enfoque es de costos, cuáles van a ser los costos con respecto a ventas, pues va a ser muy difícil que lo puedas, digamos, que lograr. Otro de los puntos importantes es poder tener toda la infraestructura. Como ya hemos visto al inicio, para poder tomar decisiones con datos, primero tenemos que recolectarlos, de ahí procesarlos y de ahí interpretarlos. Pero uno de los puntos importantes es poder monitorearlos constantemente, ¿no? Y ahí va a depender mucho sobre el tipo de industria, ¿no? El tipo de industria de consumo masivo probablemente se esté monitoreando datos diarios o hasta por horas. El sistema financiero tal vez, ¿no? Pero tal vez sectores en donde tengas, eh, digamos que procesos productivos pesados, ¿no? Tipo minería o tipo, digamos que industria de acero, estos puedan cambiar, ¿no? Pero sobre todo, esta, digamos que cultura de ir revisando datos se tiene que ir promoviendo, ¿no? Y generalmente se promueve de arriba a abajo si se quiere mantener estable, ¿no? Entonces necesitas de por sí cierto apoyo que se pueda cumplir, ¿no? Pues ahora me gustaría hacer una actividad rápida. Le he puesto 5 minutos, pero tal vez tomémonos un minuto y me gustaría preguntarles, ¿no? Que piensen en una decisión que se tomó en su empresa y que requirió recursos para que se pueda implementar, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Se tomó datos o no? ¿Cuál fue el resultado? Y sobre todo, ¿qué recursos se necesitaron, ¿no? Entonces les pido que se tomen un minuto y por favor puedan poner sus respuestas en el chat. Cualquiera sea el caso, ¿no? Piensen en la más reciente. Puede ser una decisión que ustedes han tomado, puede ser una decisión que tomaron sus colegas, puede ser una decisión que tomó otro departamento, pero sobre todo donde ustedes puedan cuantificar este impacto.
A ver, entonces mientras van respondiendo, digamos, esta pregunta en el chat, yo voy a seguir avanzando y me gustaría hablarles sobre algunos casos de éxito, ¿no? En el manejo de datos, ¿no? Entonces voy a mencionar algunos casos que me parecen muy relevantes para ir pasar ya a las herramientas, ¿no? Uno de ellos me parece que Uber es una de las plataformas en donde se maneja de una manera muy adecuada los datos, ¿no? Y conversamos un poco sobre cómo Uber procesa o recolecta datos, ¿no? Uber recolecta datos a través de una aplicación y tiene datos no solamente de las personas que buscan transportarse, ya sea a través de un taxi o busca que le lleven cosas a su casa, como el caso de comidas, pero sino también tiene datos sobre la gente que va a brindar estos servicios de transporte, los taxistas, ¿no? Entonces tiene una aplicación en donde se registra muchos datos de manera bastante frecuente. Entonces, ¿cómo utiliza Uber este tipo de información? Por ejemplo, en el modelo de aumento de precios, dependiendo de la hora, estamos hablando de hora punta o no, si digamos que oferta o no mayor de taxis, estos precios pueden cambiar y seguramente muchos de nosotros hemos visto esta situación manifestándose, ¿no? Otra de las formas en donde Uber puede usar estos datos es cuando se tiene mucha demanda, tal vez en una zona geográfica. Muchas veces Uber redirecciona a sus conductores para que se pueda atender la demanda, ¿no? Otro de los puntos que también es muy importante dentro de la experiencia del cliente es cuando nosotros como usuarios del transporte podemos tener un tiempo estimado de llegada, ¿no? Y hasta en tiempo real. Y digamos que para mayor tranquilidad de nosotros o de nuestros seres queridos, hasta podemos compartir nuestra posición en tiempo real, ¿no? Entonces, son estas las cosas que los datos te permiten, que no solo asegura una mayor satisfacción del cliente, sino permite poder optimizar, digamos que la rentabilidad al brindar estos servicios, ¿no? Los resultados de Uber son bastante considerables en este sentido, ¿no? Desde el punto de vista de Amazon, ¿no? Pues, el tema logístico a mí me gusta mucho porque es una de las industrias en donde yo tengo principal participación. Eh, Amazon recolecta información de muchas fuentes y así como Uber recolecta información tanto de las personas que buscan transportarse como de las personas que brindan servicio de transporte, Amazon igual de vendedores que quieren, digamos, que comercializar sus productos y gente que está buscando comprar productos, entre otros, ¿no? Entonces, las recomendaciones te puede dar Amazon en función de lo que estás comprando y de la frecuencia con la que haces puede ser bastante, digamos que personalizado, y esto ha logrado que Amazon tenga un incremento de ventas eh, bastante considerable, ¿no? Y es entendible, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado lo mismo, pero a veces cuando estoy buscando cosas en Amazon, Amazon ya me dice, tomando en cuenta lo que he comprado hace digamos que algunos meses o hasta años pasados, ¿no? La otra vez Amazon me recomendó, digamos que actualizar mis audífonos, porque ya la última vez que los había comprado sí hace 3 años, ¿no? Y probablemente Amazon ya haya determinado el tiempo de uso de ellos, ¿no? Otro de los puntos también importantes de Amazon que hace muy potente su propuesta de valor es la entrega, ¿no? La entrega en poco tiempo, ¿no? Y eso sobre todo en el mercado americano, pero me parece importante mencionar este ejemplo, ¿no? Amazon tiene un servicio particular de suscripción que se llama el Prime, ¿no? En donde la oferta es de 2 días como máximo de entrega de cualquier producto. Esto lo han bajado hasta a un día, que es algo bastante relevante, ¿no? Otro de los puntos también que habilita a Amazon a utilizar los datos es cuando está buscando, digamos que targets de adquisición, ¿no? Como la compra que hizo de Whole Foods, que muy similar, eh, es una empresa muy similar a como nosotros podemos encontrar en nuestro país de productos más saludables, de productos, digamos, que parece un poco más exclusivos, productos, digamos, que importados, ¿no? Entonces, todo ello debido a datos, ¿no?
Quiero entrar a un ejemplo más, ya para pasar a hablar de algún tipo de herramientas, que es el de Netflix. Y acá lo que quiero hacer énfasis es en dos puntos. El primero es que la mayor parte de los programas que ve Netflix se da en base a recomendaciones, ¿no? Gran parte de lo que nosotros vemos en Netflix está en los productos, en los programas recomendados, ya sea personalmente para ti o lo que más se puede estar viendo en la región en donde tú estás. Otro de los puntos interesantes saber es muchas veces la creación de estos programas o productos se basa en data que ellos pudieron haber recopilado anteriormente, ¿no? El caso que me llamó mucho la atención es el caso de House of Cards. No sé si ustedes se acuerdan de esa serie política que fue una de las más exitosas de Netflix. Bueno, ello se basó en información que ellos habían analizado y que les dio la conclusión para que un programa, una serie con corte político pudiera tener bastante éxito, ¿no? Entonces, ahora me gustaría hablar sobre las buenas prácticas que podemos tener al utilizar datos para tomar decisiones, ¿no? Cuatro puntos importantes, ¿no? Lo primero es qué métricas vamos a utilizar. ¿Qué es lo que vamos a medir para ver la relevancia o el impacto que puede tener las decisiones que estamos tomando con datos, ¿no? Ventas, rentabilidad, aceptación de los clientes, engagement, tal vez que podamos tener en nuestras redes sociales. El segundo es que tenemos que brindar una estructura de tal manera que esté claro qué datos se pueden recopilar o no. Recuerden que siempre cuando estamos hablando de datos, en nuestro país y a nivel global, hay legislaciones que estructuran y regulan los datos y la forma como se pueden registrar. Recuerden que los datos de los usuarios están protegidos por ley. Eso es importante tenerlo claro. Lo segundo es que nosotros tenemos que asegurar la integridad de los datos, ¿no? ¿Y a qué me refiero con ello? Que sean datos relevantes y que nos permita tomar decisiones que podamos cuantificar no solamente su impacto, sino su relevancia. Y cuarto, pero no menos importante, es que haya una cultura que promueva el valor de los datos, ¿no? Y esto tiene que proveer de liderazgo, ¿no? Y que se pueda implementar, ¿no? Entonces, algunas metodologías para análisis, y estas probablemente no sean muy innovadoras, pero de mi experiencia, estas se han mantenido y han demostrado su relevancia a través del tiempo. Obviamente que el enfoque que se da puede ser menos teórico, pero más enfocado a consumidor, más enfocado a la estrategia que tú quieres seguir y más enfocado a cómo puedes seguir manteniendo tu relación y agrandarla con el cliente, ¿no? Digamos que en el contexto actual, es muy importante esta relación que tú puedas establecer con el cliente y que tu marca pueda crecer, ¿no? Digamos que con el avance de la tecnología, cualquier tipo de producto se puede copiar de una manera muy rápida, pero esa vinculación que tú puedes tener, que el cliente puede tener con tu marca, ¿no? Ya sea a través de comunidades, a través de los valores que tú promueves, es cada vez más importante, ¿no? Y los datos te ayudan mucho para ellos, ¿no? Entonces hay diferentes herramientas que vamos a cubrir en el curso, ¿no? Herramientas que van desde herramientas públicas hasta algunas herramientas de suscripción. Quiero hacer énfasis en Google Analytics, que es una herramienta donde te permite ver las interacciones que tú puedes, que los clientes pueden tener con tu web o con algún otro portal de tu control o de tu propiedad y que te permita ver qué interacciones están generando más valor o no. Y otras como Tableau, que te permite poder visualizar los datos para poder identificar tendencias y patrones. Es muy importante entender los patrones para tratar de entender cómo un segmento de clientes se puede comportar en el futuro, ¿no? Algunas otras herramientas que también son importantes poder conversar, ¿no? Como la simulación de Monte Carlo, ¿no? Que esto de escalando de manera adecuada, lo que te va a poder brindar es un análisis de diferentes escenarios, ¿no? Y eso es bastante relevante, que en un contexto de alta volatilidad, pues lo único constante va a ser el cambio, ¿no? Entonces ya para finalizar y pasar
a las preguntas que ustedes puedan tener, quiero hacer énfasis a que lo más importante en el momento de tomar una decisión es pensar cuál es el impacto que va a tener en los clientes. Y los clientes van evolucionando a través del tiempo. Y es por eso que cuando hablo de las tendencias del mercado, lo que estoy mencionando es cómo los clientes pueden evolucionar en sus patrones de consumo, en sus estilos de vida saludable, tal vez ya más activa, o tal vez haya consumidores que cada vez tengan más tiempo, cuando esos consumidores están avanzando en su vida, ¿no? Y digamos que empiezan a tener hijos y otras prioridades empiezan a prevalecer, ¿no? Otro de los puntos es que puedes lograr tu mayor eficiencia. Al poder analizar más datos, tú vas a poder identificar más oportunidades de mejora, más oportunidades en procesos comerciales o en optimizar operaciones, que no es otra cosa que la forma como tú vas a utilizar los recursos para poder lograr un objetivo. Y finalmente, los equipos. Esos son los equipos los que van a interpretar estos datos, ¿no? Y eso es algo que yo hago mucho énfasis en que esto se tiene que lograr a través de una capacitación y brindarles recursos, no simplemente por tener digamos que los últimos sistemas, las últimas plataformas o los últimos apps, esto va a ser el diferencial, ¿no? El diferencial va a ser no solamente la calidad, sino la frecuencia de uso que estos puedan tener a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, hay literatura complementaria que yo quiero recomendar y que he utilizado para basarme en este webinar y en donde he encontrado información bastante importante y que me gustaría compartir con ustedes, ¿no? Dicho esto, y creo que ya estamos con el tiempo, les agradezco mucho por su participación. Los espero en el curso y creo que ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas. Xiomara. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Julio Bonifacio, nos dice, ¿la prospectiva también puede ayudar? Creo que la pregunta es, ¿la perspectiva también puede ayudarnos a tomar decisiones? Definitivamente que sí, ¿no? La perspectiva, digamos que lo que nos va a poder permitir es analizar data histórica para en base a ello poder anticiparnos a la forma como nuestros potenciales clientes se van a comportar, ¿no? Entonces esto es bastante importante porque la forma como podemos recolectar la forma en que los clientes se han comportado puede ser de diferentes maneras, ¿no? Y yo hacía referencia en mi exposición a dos variables, ¿no? La primera que era patrones de consumo, ¿no? Por ejemplo, patrones de consumo relacionado a la frecuencia de compra, una, dos, tres, cuatro veces por semana o por mes, o la cantidad, ¿no? Estoy comprando 1 kilo, 3 prendas, digamos que un software, una suscripción, ¿no? Entonces, en base a todo ello, nosotros podemos digamos que analizar esa información y podemos derivarla en decisiones que pueden decantar en nuevos productos o en productos ampliados, ¿no? Ejemplos de ellos son los modelos de suscripción que se encuentran con diferentes software o servicios como software. Podemos tener suscripciones no solamente en software, pero también puede ser suscripciones en productos comestibles, ¿no? Ahora están saliendo muchas aplicaciones en donde ustedes pueden comprar productos tal vez de nicho, pero que se los pueden llevar a sus domicilios de manera frecuente, ¿no? Desde el punto de vista de productos, estos productos pueden, digamos que cambiar dependiendo del nicho que esté interesado en ellos, ¿no? Uno de los productos son los productos de consumo masivo, o, por ejemplo, un caso como el de las leches, ¿no? Que puedes tener leche con diferentes características dependiendo del tipo de usuario, ¿no? En este caso, un niño pequeño o en desarrollo, ¿no? No sé si tenemos más preguntas, Xiomara. Ya no veo más consultas, doctor. Igual vamos a dejar la información
que viene siendo organizado el webinar y también el contacto del asesor para que puedan hacer algunas consultas acerca de la oferta que vamos a lanzar, ¿no? Bueno, queremos agradecer a todos por su tiempo, a la asistencia, a usted, doctor Fernando, y bueno, creo que esperamos verlo relacionados, ¿no? Al tema del digital que estamos viendo el día de hoy. De acuerdo, excelente. Entonces, que todos tengan un muy buen día y los espero en el curso. Muchas gracias a todos. Buenos días. Buenos días.